Este es un video tutorial en el cual vamos a emular un sistema de audio, básicamente la parte de la modulación del volumen, ¿no? Para poder subir y bajar el volumen con un indicador de volumen. Este proyecto va a constar de una perilla a través de la cual podemos subir y bajar el volumen y un indicador de 3 LEDs que irán prendiéndose desde los 3 apagados a los 3 prendidos de a 1 a medida que vayamos subiendo el volumen progresivamente. Entonces vamos a ir instalando en nuestra placa protoboard los elementos necesarios. En primer lugar vamos a necesitar un potenciómetro. Bien, aquí tenemos el potenciómetro. Vamos a poner por aquí. Luego vamos a necesitar los LEDs indicadores. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Bien, el primero va a ser verde. El segundo, perdón, este verde no es un verde muy simpático. Verde, el segundo va a ser amarillo y el tercero rojo. De manera tal que cuando nuestro volumen esté en 0 van a estar los 3 apagados. A medida que vamos subiendo el volumen, se va a prender solo el verde, luego se va a prender el verde y el amarillo, luego se va a prender el verde, el amarillo y el rojo, cuando esté el volumen al máximo. Y a medida que vayamos descendiendo el volumen, va a suceder lo mismo pero a la inversa. De los 3 prendidos a verde y amarillo, a verde solo y a los 3 apagados, cuando tengamos el volumen en 0. Bien, vamos a proceder a conectar estos dispositivos. El potenciómetro lleva siempre la conexión del medio, va a la lectura analógica de la placa, en este caso analógico 0. Entonces vamos desde el medio del potenciómetro al analógico 0. Al analógico 0. Vamos a cerrarlo más pegadito. Bien. Desde el medio al analógico 0. Perfecto. Por una cuestión de prolijidad vamos a utilizar la alimentación de 5 volts del Arduino directamente a la protoboard, de forma que nos queda alimentada la protoboard ya con los 5 volts. Y luego haremos lo mismo, pero para la tierra. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de color los cables, así no nos confundimos. Los 5 volts serán rojos y la tierra será color negro. Perfecto. Bien, tenemos que conectar la alimentación del potenciómetro. Ya tenemos el cable de datos, ¿no? El cable de datos es el analógico 0. Nos faltaría conectarle negativo desde la pata izquierda al negativo. Perdón, acá hay un error. Acá hay un error, vamos a hacer así. Esto lo voy a correr un poquito más para acá. Ahí estamos. Hay un error porque me quedó el negativo junto con la línea del positivo y ahí haríamos un cortocircuito. Bien. Entonces conectamos la línea azul, que es la línea superior, que tenemos aquí en la parte inferior de la protoboard, es el negativo. La línea roja, que es la parte inferior de la parte de abajo de la protoboard, es todo 5 volts. Entonces ya tenemos la pata del negativo del potenciómetro conectada a la línea negativa. Ahora nos falta la parte positiva a la línea roja. Perfecto. Ya tenemos alimentado nuestro potenciómetro. Quedarían alimentar las salidas digitales de cada uno de los LEDs. Recordemos que los LEDs llevan siempre una resistencia. Así que le vamos a poner una resistencia a cada uno de ellos. Perfecto. Ahora sabemos que los LEDs llevan una alimentación positiva y negativa y hay que respetar la polaridad. En este caso, la patita dobladita es la pata positiva. En los LED reales, la pata larga es la positiva y la pata corta es la negativa. De modo que como esto está puesto de esta forma, la resistencia está puesta en la pata positiva. La alimentación del LED la vamos a hacer a través del digital, así que
vamos a conectar del puerto digital a la resistencia del LED, ¿no es cierto? El puerto 12 va a ser el que alimente el verde, el puerto 11 va a alimentar el LED amarillo y el puerto 10 va a alimentar el LED rojo. Salimos del puerto 12 a la pata de la resistencia del LED verde. Y le ponemos un color diferente. Salimos del 11 a la pata de la resistencia del LED amarillo. Las resistencias son para bajar el voltaje y que el LED no se queme, ya que los LED no funcionan a 5 volts, funcionan a un voltaje menor. Y la salida digital de un Arduino es de 5 volts. De manera tal que bajamos el voltaje utilizando una resistencia. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a cambiar el color de este cable también, por una cuestión de prolijidad. Bien, ya tenemos la alimentación, o sea, la parte positiva de la alimentación al LED. Positivo a resistencia, resistencia a pata positiva de LED. Falta el negativo para cerrar el circuito en cada uno de los LED. Entonces, de la pata que nos quedó suelta del LED, vamos a la línea del negativo de la protoboard, que ya lo tenemos alimentado con tierra. Sabemos que por una cuestión de prolijidad y de estándar vamos a ponerle el color negro a todo lo que tenga que ver con tierra. De la pata negativa del LED rojo a la línea negativa de la protoboard. Bueno, de esta forma ya tenemos cerrado nuestro circuito. Los 3 LEDs que van a indicar el volumen y nuestro potenciómetro que nos va a permitir regular el volumen. Vamos a revisar el código de esta forma. Antes vamos a dejar un pedacito para poder ver. Bien. El código funciona de esta manera. Primero vamos a determinar los alias de cada pin. ¿El alias qué es? El alias es un nombre que nosotros definimos para evitar utilizar el número de pin sobre el cual está conectado cada dispositivo. Por ejemplo, nuestro LED verde está conectado de hecho al pin 12, el digital 12 de nuestro Arduino. Para no utilizar el 12 en el código principal, de manera que si en algún momento nosotros tenemos que cambiar ese pin, tenemos que modificar el código, utilizamos un alias, o sea, una variable a la cual le asignamos el valor del pin sobre el cual estamos conectados. De manera que si después cambiamos de lugar las conexiones, solamente le cambiamos el valor a este alias y no tenemos que cambiar el valor cada vez que aparece nuestro LED verde en el código, ¿no es cierto? Lo tenemos que cambiar muchas veces. Y es una manera también que le permite legibilidad al programa, saber qué es lo que hace. Bueno, entonces definimos un alias que se llama POTE para analógico 0, que es la lectura analógica del potenciómetro. Luego LED verde en el 12, LED amarillo en el 11, LED rojo en el 10. Una vez definidos los alias, vamos a utilizar una variable. Vamos a utilizar una variable y ahora explicamos para qué. Definida la variable, vamos al void setup, en el cual definimos qué es lo que hace cada pin. Pin mode nos permite definir en qué modo va a estar el pin. El pin de LED verde, que es el 12, va a estar en output, o sea, salida. El pin del LED amarillo en output y el pin del LED rojo en output. ¿Ok? Claro, son output porque emiten señal, no reciben señal. Emiten señal con la cual vamos a prender el LED. Luego utilizamos esta sentencia que se llama serial begin. ¿Y esto es para qué? Para poder ver desde la computadora lo que sucede en el Arduino. ¿Esto para qué nos sirve? Recordemos que cuando nosotros programamos en el IDE Arduino, toda la programación al subirla al Arduino queda guardada en la memoria del Arduino. Nosotros podemos desconectarlo de la computadora y el Arduino sigue funcionando de acuerdo a lo que le programamos en su sketch. El serial begin lo que nos permite es, a través del cable USB,
que conecta la computadora con el Arduino, monitorear lo que sucede en el Arduino. Entonces, para poder monitorearlo, primero hay que iniciar esta conexión seria con esta sentencia y en un valor predeterminado, que sería 9600 baudios. Una vez definido esto en el void setup, vamos a la programación propiamente dicha, void loop. Bueno, aquí viene la primera cuestión. La lectura analógica, como vimos antes, va de 0 a 1023 puntos. Si nosotros no utilizamos esta sentencia, a medida que vayamos girando la perilla, va a ir desde 0 hasta 1023. Ahora, lo que nosotros necesitamos es que vaya de 0 a 3. ¿Por qué de 0 a 3? Porque tenemos 3 LEDs. 0 sería todo apagado, 1 sería el verde solo prendido, 2 sería el verde y el amarillo, y 3 sería verde, amarillo y rojo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo logramos que en vez de ir de 0 a 1023 vaya de 0 a 3? Bueno, utilizando la función map. Map lo que nos permite es trabajar sobre la lectura, como dice aquí en el código, la lectura analógica en el pin del pote, y esta lectura decir, bueno, yo sé que esta lectura va de 0 a 1023, convertímela por favor de 0 a 3. Una vez que hace esto, la función map la guarda en la variable, ¿no? Guarda el valor en ese momento en la variable. De manera que si nosotros estamos con el volumen en 0, la perilla puesta al mínimo posible, nuestro valor va a ser 0 también. Y a medida que vayamos subiendo progresivamente, va a ir de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 y de 2 a 3. El máximo de nuestro volumen, todo tirado a máximo, va a ser 3. Y el mínimo va a ser 0. ¿Sí? De esta forma tenemos 4 valores posibles. 0, 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder encender los LEDs? Una vez que guardamos en la variable alguno de estos 3 valores, según como esté en este momento el lector analógico, lo imprimimos en el serial print. Y esto es para poder ver desde la computadora el estado de la lectura. Esto podría no estar, ¿no? No es necesario para el funcionamiento, sino que es necesario para poder monitorear y saber que el Arduino en su interior se está comportando como nosotros suponíamos que se iba a comportar. Bien, una vez que tenemos programada la lectura sobre el potenciómetro, tenemos que programar la salida, ¿no es cierto? Esto sería la entrada, ahora tenemos que programar la salida. ¿Qué hacemos con ese dato que leemos? Lo que vamos a hacer es utilizar una sentencia que se llama switch. ¿Sí? Switch sería cambiar. ¿Cambiar según qué? Cambiar según el valor que tenga variable en el momento que esté. Recordemos que Arduino en esta void loop lo que hace es permanentemente chequear todos estos comandos. Arranca del primero, termina del último, lo vuelve a hacer cíclicamente, ¿no es cierto? Por eso la palabra loop. Loop tiene que ver con giro. Lee permanentemente lo que dicen estas sentencias. Permanentemente lo está haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que permanentemente va a estar leyendo en qué instancia está el potenciómetro. Quiere decir que el valor de esta variable es dinámico, va a ir cambiando a medida que nosotros vayamos moviendo la perilla. A medida que nosotros vayamos moviendo la perilla, esta parte de la programación le va a decir qué hacer a los LEDs, ¿no es cierto? En el caso de que nuestro pote valga 0, o sea, esté al mínimo, que al LED verde, al LED amarillo y al LED rojo le escriba un apagado, que los mantenga apagados, ¿no es cierto? Digital write, escribir, escritura digital sobre el pin del LED verde, low. Lo mismo para el amarillo, lo mismo para el rojo. Acá me falta una hoja. Y acá también. Y acá las desventajas del copy-paste, ¿no es cierto? Ahí estamos. En el caso de que valga 1, ¿qué va a hacer? Nos va a prender solo el LED verde, por eso cambió de low a high. Y los demás los dejan apagados. En el caso de que valga 2, o sea que seguí girando la perilla y seguí subiendo el volumen, me va a prender el verde y el amarillo y el rojo lo va a apagar. Y en el caso de que sea 3, o sea que esté al máximo, me va a prender el verde, el amarillo y el rojo. Y ya no vamos a poder tener un valor máximo, ¿no? Porque ya voy a estar en el valor máximo que estoy. No voy a poder tener un valor más, mejor dicho.
Lo único que queda es bajar. Y del mismo modo que subí, esto funciona, pero a la inversa bajando. Paso de los 3 LEDs prendidos a 2, de 2 a 1 y de 1 a 0. Bueno, esta es la programación. Espero que les haya sido comprensible la explicación y nos vemos en el próximo video.